Entre 1809 y 1811 se producen la mayoría de las revoluciones que van a llevar a la independencia de América Latina. Otros hechos ocurrieron a lo largo de este bicentenario en distintos lugares, pero al mismo tiempo. Oleadas de levantamientos, revoluciones. Dictaduras, democracias, gobiernos populistas o liberales. Todo ocurre al mismo tiempo en América Latina. Y es que a pesar de las diferencias de cada país, podríamos contar la historia de América Latina como la historia de un único pueblo. En América Latina las paralelas sí se tocan. Incluso se cruzan una y otra vez. La pregunta es, ¿por qué ocurren estos hechos simultáneamente en toda América Latina? Hace 200 años, los países de América Latina comenzamos a soñarnos independientes. Hasta entonces ni siquiera éramos países. Éramos una colonia del Reino de España y obedecíamos a un rey que vivía muy lejos, al otro lado del mar. Mientras tanto, aquí en Europa estaba cobrando forma la idea de que la monarquía absoluta no era la única ni la mejor forma de gobierno. Lo mismo estaba pasando en América Latina. Estaban creciendo las semillas de la revolución. Semillas revolucionarias que germinaron al mismo tiempo en toda América Latina, gracias a hombres como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Mariano Moreno, Bernardo O'Higgins, José María Morelos, José de San Martín. Hombres que lucharon por la creación de nuevas soberanías nacionales con un gobierno representativo. Los protagonistas de nuestras revoluciones eran intelectuales. Y esto porque nuestra independencia fue, sobre todo, una revolución intelectual. Había que cambiar el modo de pensamiento de una comunidad gobernada por un rey a una organización republicana. Ellos entendieron que esto solo era posible si se la pensaba desde una perspectiva latinoamericana. País tras país y casi al mismo tiempo, las luchas por la independencia se encendieron desde México hasta Argentina. Comenzó el 25 de mayo de 1809 en Bolivia, siguió el 10 de agosto en Ecuador, 8 meses después en Venezuela, al mes siguiente Argentina y 2 meses más tarde Colombia. El 16 y el 18 de septiembre México y Chile, el 14 de mayo de 1811 Paraguay, el 5 de noviembre El Salvador. Es indudable que el estallido de las revoluciones fue lo que Karl Jaspers llamó un momento eje en la historia. Es verdad que hubo una especie de viento común de identidad a lo largo de nuestros países, como si hubiese el deseo de que, a sabiendas de que el proyecto era separarse del tronco español, las ramas mantuvieran, sin embargo, digamos, la savia del idioma y de la cultura. Pocos años después de estas revoluciones de 1810, varios países logran concretar el sueño de los libertadores y declarar su independencia. Nacían nuevos países y con ellos nuevos emblemas que los identificaban como nación. En Latinoamérica comenzaban a surgir las identidades nacionales. Diseñamos nuestras banderas, escudos y símbolos, compusimos himnos y marchas y todos, sin proponérnoslo, coincidimos en exaltar la soberanía y en jurar defenderla con nuestras vidas. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. La letra de los himnos nacionales hispanoamericanos
en su mayoría tienen unas fechas muy determinadas y el contexto es un contexto guerrero, un contexto bélico, un contexto que ensalza el valor, que ensalza el honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. La idea de morir por la patria es recurrente en prácticamente todos los himnos de América Latina. Otra idea que aparece una y otra vez es la de soberanía. La soberanía tan cantada, al menos en lo económico, nunca llegó a lograrse. Las independencias nuestras nacieron junto con la deuda externa. Fueron hermanas siamesas, la deuda externa y la independencia. O sea que nacimos ahorcados. Muchos de los próceres que nos fundaron también nos fundieron y en todo caso nos hipotecaron de por vida a la banca británica y a lo que era, bueno, el mundo que nacía en el siglo XIX y que de algún modo está vivo todavía. Gran Bretaña reconoce las independencias y a cambio establece dos cosas. Establece varias cosas, pero especialmente dos. Una es que haya un tratado bilateral, no de libre comercio, sino bilateral, entre las nacientes repúblicas y Gran Bretaña. Y en segundo lugar, Gran Bretaña va a dar préstamos a un alto interés, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de explotar recursos naturales y explotar recursos productivos. Los nuevos países latinoamericanos negociaron empréstitos con bancos británicos y 15 años después de las primeras luchas por la independencia, la mayoría de las nuevas repúblicas tenía deuda externa. En pocos años, los países latinoamericanos estaban sumidos en una grave crisis financiera. Para abril de 1826, Perú había suspendido el pago de su deuda externa y pocos meses después lo haría la Gran Colombia. A mediados de 1828, con excepción de Brasil, todos los países latinoamericanos habían suspendido el pago de sus deudas y ningún banco londinense quería hacer negocios con ellos. Casi 200 años después, la crisis continuaba, pero ahora sí los bancos y otras entidades querían hacer negocios. En los 90, las reformas neoliberales impusieron un paquete de medidas para toda la región. Estas medidas proponían implementar una mayor disciplina fiscal, mantener un tipo de cambio competitivo, liberar las tasas de interés y privatizar las empresas del Estado. Las primeras áreas que se privatizaron fueron las telecomunicaciones, la energía eléctrica y las líneas aéreas. Después siguieron la infraestructura vial, portuaria y aérea, el agua potable y el correo. En algunos casos se extendió a recursos naturales no renovables, como el petróleo. Y también los bancos. En 1999, los bancos extranjeros controlaban el 25% de los activos del sector financiero de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Aunque sus comienzos se presentaban como una promesa de desarrollo, las políticas neoliberales tuvieron sus consecuencias. América Latina dio respuesta, lo digo en términos generales, a lo que fue una camada de gobiernos que marcaron la época de los 90, la década de los 90 fundamentalmente, que eran gobiernos muy parecidos, casi uniformes. Era difícil incluso identificar cómo se llamaba cada presidente de cada país, porque había políticas tan uniformes, marcadas fundamentalmente desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esa época del neoliberalismo que se aterrizó en América Latina de una forma muy fuerte. Tuvo un vuelco muy importante a partir de los efectos sociales, básicamente de políticas muy restrictivas, políticas que hacían predominar el eficientismo, digámoslo así, en los números. Y bueno, claro, había mejores cuentas que entregar al Fondo Monetario Internacional, pero había muy malas cuentas que entregar en el ámbito social.
El costo social de las reformas se sintió en todos y cada uno de los países dentro de la órbita neoliberal. Los presidentes Salinas de Gortari de México, Collor de Mello en Brasil, el argentino Carlos Menem, el peruano Fujimori y Carlos Andrés Pérez de Venezuela, entre otros, llevaron adelante políticas privatizadoras, en muchos casos mal aplicadas y atravesadas además por incidentes de corrupción. La idea es que la gente gane un poco durante mucho tiempo. Eso es el capitalismo. Y que vaya acumulando. Acá es al revés. La gente gana, hay una cantidad pequeña de gente que gana muchísimo durante poco tiempo. O sea, es la esencia contraria al capitalismo. Por eso se habla de capitalismo salvaje, o si querés de neoliberalismo, ¿no? Creo que las privatizaciones eran en una buena medida necesarias, que se instrumentaron muy mal, sin orden, sin concierto y sobre todo sin transparencia y limpieza. Lo cual, lo que provocó fue su desprestigio. La propia palabra privatización parecería, ya sigue pareciendo, muy negativa. Creo que lo que nos une a los latinoamericanos son las mujeres bellas. Todas nuestras mujeres son muy hermosas. Y creo que nos une también, la experiencia humana es más cruda en los países latinoamericanos. No está matizada. Creo que somos países que compartimos contradicciones y paradojas muy fuertes. Después del triunfo de la Revolución Cubana y del fracaso de la intervención norteamericana en Bahía de los Cochinos, miles de jóvenes de distintos países latinoamericanos, pero al mismo tiempo, comienzan a creer en la razón de las armas. La aparición de movimientos guerrilleros en América Latina en la década del 60 está directamente vinculada con la presencia simultánea de gobiernos militares en prácticamente todos los países de la región. Estos gobiernos adherían a la doctrina de seguridad nacional, un plan de los Estados Unidos para terminar con la presencia comunista en el continente. Entre 1962 y 1963 hubo 6 golpes militares en Latinoamérica. Argentina y Perú en el 62, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras en 1963, a los que seguirían el golpe militar en Brasil 1964, nuevamente en Argentina 1966 y en Perú 1968. Hacia fines de ese año, los militares controlaban Bolivia y Ecuador. El gobierno de México estaba en manos de una rama dura del PRI, mientras Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y casi todos los países de América Central soportaban dictaduras. Bueno, yo creo que la irrupción de los movimientos guerrilleros en América Latina está primero por una valoración de las condiciones existentes a lo largo del continente. Los discursos que predominaban eran los del subdesarrollo, los de la dependencia, los de la dominación imperialista, etc. Y para todos ellos se veía como la salida natural la rebelión armada. Parecía como si dentro de una evolución natural de los procesos democráticos o participativos o populistas, etc., esto no pudiera tener una salida. Con el triunfo de la Revolución Cubana, la intervención norteamericana en la región redobla la apuesta, apoyando programas militares específicamente diseñados para combatir a las guerrillas insurgentes del continente. Era la Escuela de las Américas. El Plan Cóndor, un plan coordinado en los años 70 por las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, hizo permeables las fronteras nacionales para perseguir a los opositores a las dictaduras. El sostén ideológico de este plan establecía que las fuerzas de seguridad tenían un nuevo rol. Además de velar por la seguridad nacional, tenían que terminar con el comunismo. De la hipótesis del enemigo externo se pasa a la del enemigo interno. Esta idea es posterior a la Guerra Fría, ¿no? Hasta ese momento los enemigos eran los rusos o los chinos o lo que sean. Bueno, en ese momento los enemigos eran los terroristas. Entonces había que buscar, ellos pensaban que había que buscar maneras distintas de combatirlo, de técnicas también distintas para disuadirlo, de infiltración, de tortura, etcétera, que no habían sido usadas en la guerra tradicional. Y muchas de ellas venían de la guerra colonialista, por ejemplo, la Picana en Argelia. Militar en una organización clandestina, no armada como la mía, en buena medida implicaba
crear un contralenguaje contra las pautas del Plan Cóndor. En la medida en que tú conocías cómo se movían los militares y cuáles eran los patrones de la represión, tú podías elaborar una especie de contrapatrón, en donde había ciertas cosas que no se podían hacer. No se podía llegar 2 minutos tarde a una cita, no se podía hacer una cita que tuviera más de 7 minutos, los teléfonos estaban absolutamente prohibidos, manejar el mínimo de información posible, no tener nada anotado, ni una libreta de teléfonos. Y yo te digo que en buena medida el atenerse estrictamente a esas normas de conducta le salvaban la vida a mucha gente y permitían una cierta actividad política. Los latinoamericanos compartimos esos años las formas de opresión, pero también las formas de expresarnos. Fue a través del arte. Yo creo que hay como un vínculo entre el arte, o digamos la creatividad, y la conciencia. Entonces eso hace que muchas veces cuando la gente sale a protestar o a expresar sus ideas, pues hay como mucha gente también del mundo del teatro, del mundo del arte, entonces ahí pasan cosas interesantísimas. En la Plaza de Bolívar, por ejemplo, han hecho muchas cosas que son casi happenings o performancias. Es notable la originalidad que tienen los pueblos para manifestar sus formas de protestar, pero yo creo que mucho más notable es la forma que tiene la dirigencia, la originalidad que tiene la dirigencia política para evadirse siempre de estas protestas. Cuando Augusto Pinochet tomó el poder en Chile en 1973, las mujeres comenzaron a hilar sus arpilleras. Estos tapices, hechos con retazos de telas brillantes con cobre, lana, cuero e incluso sus propios cabellos, narran escenas de la vida cotidiana y sirvieron para contar al mundo lo que pasaba en Chile. El arte daba cuenta de la política. En Latinoamérica, arte y política han estado indisolublemente ligadas. Acá en México, los muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco pintaron la Revolución Mexicana de 1910 en los muros del Distrito Federal. En esos años la pasión era muy grande, tenía apenas muy poco de surgida la Revolución Rusa del 17, en los años 22, 21, y en México había un gran educador y filósofo que fue José Vasconcelos. Él tuvo bastante la visión de invitar a Rivera a que pintara. Y me parece como que es como lo que viene antes de los grafitis de ahora, ¿no? Los grafitis bonitos, esas cosas que uno ve en la calle y dice, uy, gracias por compartir esto conmigo. Eso es muy especial. La filosofía del muralismo es democratizar el arte, llevarlo al pueblo y levantar todos los principios y todo de la Revolución Mexicana, hacerlos vivir, explicarlos, y por eso vemos que por primera vez en la pintura mural de todos los tiempos aparece el obrero y el trabajador como el héroe del muro. Héroes del muro. Los obreros y trabajadores se convirtieron en los protagonistas y los destinatarios de este arte. Como Quinquela Martín en Argentina, los muralistas mexicanos, que eran además miembros prominentes del Partido Comunista, entendieron su arte como un instrumento para educar a las masas. Aunque en Latinoamérica asomaba el comunismo, la crisis financiera y el crack del 29 cambiaron la marcha de los acontecimientos. Cuando las consecuencias de la crisis financiera comenzaron a sentirse, el comunismo dejó de tener lugar. Quedó un espacio vacante que los gobiernos populistas no dejaron de aprovechar. Hay populismo
de extrema derecha, como en el caso de Hitler y Mussolini, hay populismo de países democráticos o más abiertos o más liberales, para utilizar la palabra que se utilizaba en ese momento, como el caso de Roosevelt en los Estados Unidos. Y hay movimientos democráticos que tienen su punta de populismo, como el de Betancourt en Venezuela. Es decir, hay algo que es bien interesante, bien importante y que causa mucha confusión, que es la línea sumamente fina, sumamente pequeña, el filo de la navaja, entre democracia y populismo. Son la misma cosa o vienen del mismo vientre, pero la uno es la deformación del otro. Y fundamentalmente lo que el populismo tiene, que lo diferencia de las tendencias democráticas, es el paternalismo. Es decir, la búsqueda de un jefe, la búsqueda de un líder, que por eso en América Latina generalmente Cárdenas, Vargas y Perón son militares, porque se supone que es el hombre fuerte, etcétera, etcétera. Encarnados en el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, el peronismo en la Argentina, el Frente Popular en Chile, el varguismo en Brasil y el nacionalismo revolucionario de Paz Estenssoro en Bolivia, el populismo surgió casi simultáneamente en estos países. Los gobiernos populistas facilitaron el acceso al consumo de los trabajadores y mejoraron sus condiciones de vida, estableciendo un antes y un después en la historia de las reivindicaciones de los movimientos populares. En la primera década del siglo XX, México, Perú y Argentina fueron pioneros en la tarea de incluir los derechos sociales y las reivindicaciones laborales en su legislación. Con sus leyes, estos países pusieron límites a la explotación laboral, reconocieron el derecho al descanso dominical y regularon el empleo de mujeres y niños. Estas primeras medidas constituyen un punto de partida importantísimo para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. A comienzos del siglo XX comenzó a hablarse de los derechos de estos hombres que representaban la fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que hace 400 años, en época de la conquista española, estaba encarnada por los indígenas y los negros. Las condiciones de trabajo en la mina de Potosí son absolutamente nocivas para la población indígena. Son días enteros pasados en socavones, con poca comida, con pocos recursos, y eran condiciones desastrosas porque lo que se quería era tener pues la mayor producción de plata en el menor tiempo posible y no importaban el beneficio de la población, los derechos laborales todavía nadie se preocupaba de ellos, ¿no? Las principales remesas que llegaban a Castilla o que se enviaban a Castilla, algunas no llegaban, se quedaban a la mitad del camino, eran producto del trabajo en las minas de Potosí, sobre todo cuando se descubre la mina de Huancavelica, que es una mina de mercurio, y se permite lo que se considera el matrimonio más fructífero del mundo, que es la plata de Potosí con el mercurio de Huancavelica. Eso, unido al trabajo indígena, implica bastante dinero para los conquistadores españoles. En Potosí, como en las otras minas de América, las condiciones de trabajo infrahumanas hicieron cada vez más difícil la supervivencia de las comunidades indígenas. La creciente tasa de mortalidad entre los indios impuso a los conquistadores la necesidad de reemplazar la mano de obra aborigen por la de los esclavos. Desde mediados del siglo XVI y hasta fines del siglo XIX, entre 9 y 12 millones de africanos desembarcaron en Latinoamérica. Se calcula que por cada africano que llegaba vivo, 5 perecían por inanición, deshidratación, suicidios o castigos diversos. La peste de la esclavitud se cobraba a sus víctimas. Esta peste de la esclavitud hereditaria proviene de la conquista europea, como proviene de la conquista europea también la idea de que hay razas inferiores y razas superiores. El racismo en realidad se proyecta en escala mundial junto con la organización del mercado mundial, que necesita brazos para las plantaciones en los países tropicales.
o al norte también en las plantaciones de algodón, brazos esclavos, mano de obra gratuita para las plantaciones. Y eso requería coartadas ideológicas, religiosas. Para ser tratado como cosa, yo tengo que estar seguro de que el otro es una cosa. Si el otro me prueba de que no es una cosa y es una persona, ya el otro empieza a tener derechos o reclamarlos. Desde el descubrimiento hasta 1542, los indios eran considerados por la Iglesia como no personas, sino alguien que no tenía alma y por lo tanto susceptible de esclavizar y por lo tanto no susceptible de evangelizar. En 400 años el tráfico de esclavos le provocó a África una sangría de más de 40 millones de personas y a Europa su extraordinaria expansión económica e industrial. Para los europeos, la conquista fue un negocio sin contradicciones. Tenemos un saborcito, los latinos, muy especial, que a lo mejor ese condimento les falta mucho por otras partes del mundo. Entonces, ese condimento de sabor, de fuego, es un juego que tenemos los latinos, ¿no? Somos cálidos, somos diferentes. Los conquistadores dominaron a los indígenas por las armas, pero para completar la conquista militar debían pacificarlos, convertirlos a la religión católica y conquistarlos también espiritualmente para eliminar sus antiguas creencias. Primero llegan y sin que hablen náhuatl los frailes, ni que los indígenas hablen español, hay bautismo. Un poco pues a derecha y siniestra tenemos los primeros, digamos, conversos en Tlaxcala y en México, pero rápidamente se dan cuenta de que pues fue agüita sobre las cabezas y no fue más allá. Es verdad que los conquistadores españoles saquearon los templos existentes en las diversas ciudades o los lugares donde encontraron. En el Cusco también lo hicieron, saquearon el Coricancha, se quitaron las estatuas, se quitaron las cenefas de oro que habían en sus distintos espacios y sus distintos recintos. El famoso templo del Coricancha incaico hoy día es la iglesia de Santo Domingo y hasta ahora se puede notar en el propio templo cómo se ha construido una iglesia sobre un templo prehispánico como una señal de apropiación del pasado y de señalar de qué va este nuevo futuro, esta nueva historia local. Varias órdenes monásticas se abocaron a desterrar la idolatría local. Los indígenas debieron derribar sus templos para en su lugar elevar iglesias. Sin embargo, había una sutil forma de resistencia. Los evangelizadores imponían su culto y su Dios, pero los indios lo adaptaban. La Virgen de Guadalupe representa en todo su esplendor el sincretismo religioso. Es más, es muy curioso porque la Basílica de Guadalupe está permitido, de pronto entran los indígenas y realizan, inclusive dentro de la iglesia, sus danzas rituales. La imagen de la Virgen María de Guadalupe, si te das cuenta, es una bella imagen de una indígena, joven, preciosa, o sea, con una cara dulce, sufrida, además aparece con una cinta negra y ya en su vientre Jesucristo. El mexicano ama a la Virgen de Guadalupe, le reza con una devoción extraordinaria. La verdad, es lindo el cuento.
muchos religiosos llegaron a una forma pedagógica de hacerse entender en función de los ejemplos de los mitos, los dioses que las comunidades indígenas tenían en esos momentos. Y en ese sincretismo vieron una vía mucho más efectiva para llegar a la fe que estaban inculcando que el sistema de represión y de castigo. Con música y obras de teatro, los dominicos evangelizaron a los aborígenes desde Chiapas hasta la ciudad de San Salvador. Y una vez terminada la representación, comían todos juntos. Las encargadas de cocinar y servir la comida eran las indígenas, y en este intercambio, producto de la evangelización pacífica, también los frailes aprendieron. Los cacharros de metal eran caros y escasos, y los dominicos aprendieron a cocinar en utensilios de barro, donde preparaban ricos guisados con alimentos europeos y americanos. En las cacerolas de los conventos dominicos se cocinó la unión respetuosa de dos culturas. Muchos años después, en América Latina, otras cacerolas volverían a sonar, marcando un fenómeno y un momento de la historia de América Latina. Cacerolada, caceroleo, cacerolazo. Suenan distinto, pero significan lo mismo: la modalidad de golpear cacerolas para protestar. Sonaron por primera vez en Chile contra la visita de Fidel Castro y otra vez en contra del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Sonaron en Uruguay cuando el pueblo pidió la vuelta de la democracia y cuando toda Latinoamérica reclamó contra las reformas neoliberales y sus secuelas. En Argentina, cuando la clase media exigió la devolución de sus depósitos incautados. Sonaron en Bolivia y un presidente debió abandonar su cargo. A favor y en contra de Chávez en Venezuela. Con las amas de casa de Paraguay que protestaban contra el gobierno y los políticos corruptos. Y también en Ecuador, cuando el presidente Lucio Gutiérrez fue depuesto a fuerza de cacerolazos. Los cacerolazos en América Latina acaban siendo menospreciados por los historiadores, por los politólogos, porque claro, es la clase media que se pronuncia. Los cacerolazos están identificados con las personas, hombres y mujeres, que se ven afectados por las crisis económicas o por los gobiernos autoritarios, etcétera, y que llegan a un límite y utilizan esa expresión que, bueno, pues como su nombre le indica, hacer ruido con los utensilios de cocina como una forma de manifestación. Digo que son de alguna manera menospreciados por politólogos, por historiadores en algún sentido, porque no son las grandes gestas de los indígenas o de los campesinos o de los obreros o esto que finalmente forma sin la menor duda la historia de un país. El cacerolazo fue una modalidad inventiva que también está ligada a una cosa que es muy latinoamericana, que es la bulla, el ruido. A veces uno tiene la sensación, por lo menos con los venezolanos, de que nos aterra el silencio, de que la experiencia del silencio nos parece intimidante, que siempre tenemos que estar cantando, gritando, saltando, aplaudiendo, haciendo algún ruido, ¿no? Entonces los cacerolazos emblematizan muy bien eso. Cada quien desde su casa, de alguna manera, lo que hace es como una bulla para mostrar su desacuerdo. En el 2008, con la crisis financiera mundial, Latinoamérica exportó la modalidad del cacerolazo a lugares tan lejanos como Islandia. Nuestro continente exporta el cacerolazo, el caceroleo, la cacerolada, tres formas de decir protesta a la manera latinoamericana. Yo creo que los latinoamericanos recién nos estamos conociendo. Recién tenemos una mirada para reconocernos como hermanos y hermanas, que tenemos una identidad continental. Es un mosaico de una gran diversidad y riqueza cultural. Y creo que esto es lo que tenemos que poner en común. El impacto en Europa del descubrimiento de América fue impresionante.
la economía, la cultura, la geografía, las ciencias naturales, sobre todo la cosmovisión, se pusieron de cabeza. La idea de 3 continentes, asociados a la Trinidad Católica, quedó destrozada con la aparición de un 4º continente, cuyos habitantes además eran acusados de idólatras. Hay una parte que me da me da risa, pudiéramos decir, y es en el costo de la vida. Un momento que yo digo que somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? No sabemos si fuimos nosotros que lo descubrimos a ellos, ellos a nosotros. Todavía nos falta desentrañar la imagen que en el mundo indígena se formó de aquellos españoles que llegaron, como decían las crónicas de ellos, en casas flotantes, con unos perros inmensos que eran los caballos. Era realmente como seres de otro mundo. No quiero ni imaginar la cara de un poblador peruano al ver el primer chancho, ¿no? O al ver el primer cordero, o la primera vaca, ¿no? Y que eso servía para luego construir todo ese universo maravilloso de cosas que hemos construido, digamos, ¿no? O no quiero ni imaginar la cara del español cuando le dio un mordisco a una papa cruda, ¿no? Y no entender cómo podía comerse algo así, digamos, en su momento, ¿no? Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más que una, harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni la conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún fierro. Tres décadas después, las crónicas de Cortés insisten en el carácter amigable de los indígenas. Escribe: jamás habían visto gente como nosotros. Al principio, para los indígenas, la llegada de los españoles fue el asombro, el cumplimiento de las profecías. Cuando Moctezuma los recibe, les dice: bienvenidos, señores, y tomen posesión de su reino. Porque ellos estaban convencidos de los ciclos del cosmos, que hay ciclos que se cumplen y que entonces cada 52 años pasa esto, cada tantos días pasa esto. Había todo un orden cosmogónico que representaba muchas cosas para ellos. Entonces estaban convencidos que su tiempo había terminado, que llegaba el señor Quetzalcóatl y que había que entregarle el reino. Al principio fue el asombro, luego la dominación y la rebelión. De la rebelión a las revoluciones y a las luchas por la independencia. Encuentros, desencuentros, fuimos enemigos, fuimos aliados y firmamos la paz. Las guerras entre países sudamericanos no fueron muchas, pero dejaron hondas cicatrices que hoy comienzan a cerrar gracias a la prevalencia de acuerdos como UNASUR, Mercosur y otros. El enfrentamiento entre Perú, Bolivia y Chile en la llamada Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884 fue uno de los más violentos y recordados. Chile resultó vencedor y, como consecuencia, Bolivia perdió toda salida soberana al Océano Pacífico. Esta fue, a su vez, una de las causas de la guerra entre Bolivia y Paraguay, la llamada Guerra del Chaco, donde murieron cerca de 100.000 soldados, la guerra más brutal que hubo de enfrentar a países hermanos. También en Paraguay ocurrió la Guerra de la Triple Alianza. Así se la llamó por el acuerdo entre Argentina, Uruguay y Brasil para enfrentar al Paraguay de Solano López. La guerra costó a los paraguayos la muerte de casi todos sus hombres. Hubo otras guerras, como el conflicto entre Perú y Ecuador de 1941 y los choques sucesivos en los decenios siguientes, así como el enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, el único que ha involucrado a una nación fuera del continente. A 200 años de nuestra independencia, los proyectos de integración latinoamericana
buscan evitar el conflicto entre países y lograr un mayor desarrollo de la región. Con vista a este objetivo, los presidentes de Sudamérica se reunieron para crear la Comunidad Sudamericana de Naciones. El UNASUR es el primer paso de un ambicioso proyecto que excede los acuerdos regionales. Nuestra solución hasta ahora fue tratar de buscar parches regionales. Para mí los parches regionales son importantes en determinada coyuntura, pero son parches. O sea, no alcanza el Mercosur, o no alcanza el ALBA, o no alcanza el Pacto Andino. O sea, cuando uno habla de unidad política latinoamericana, tiene que hablar de toda América Latina, y no solo de regiones. Y unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, fecunda y bella, porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y la región más diversa del mundo, yo creo que la más fecunda de todas, es América Latina, porque acá se han dado cita todos los colores, todos los olores, todos los dolores del género humano. A pesar de todo esto que aparentemente es un caos irremediable, nosotros conservamos la felicidad a toda costa. Y eso es lo que no podemos permitir, que se roben también la sonrisa, ¿no? Y nos corresponde, cada vez que hay un festival de cine en cualquier rincón de Latinoamérica, tenemos que estar ahí y aplaudirlo, de teatro, de danza, cada vez que haya un torneo como Libertadores, cada vez que hay una Copa América, esas son nuestras fiestas. Ese es el momento en que le decimos a todos los que nos gobiernan que la estamos pasando bien a pesar del mal trabajo que hacen. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Yo creo en las cosas que nos unen, ¿no? No creo en las cosas que nos separan. Hace 200 años los países de Latinoamérica ganaron su independencia a fuerza de revoluciones. Querían ser soberanos, pero tenían deuda externa y la seguían teniendo en el siglo XX cuando los gobiernos optaron por las privatizaciones opuestas a la ideología de los años 60, cuando aparecieron los movimientos guerrilleros, combatidos por los gobiernos militares que instrumentaron el Plan Cóndor. Y el arte fue una forma de resistencia, como pasó con los muralistas mexicanos, todos miembros del Partido Comunista, que perdió influencia y dio lugar a los gobiernos populistas que reivindicaron los derechos de los trabajadores negados desde hacía 500 años en el trabajo de negros e indígenas, a quienes los conquistadores evangelizaron, aunque los indígenas resistieron. Y sucedió un sincretismo que unificó religiones y también costumbres, como el uso de cacerolas de barro parecidas a las de metal, que siglos más tarde se usaron como una forma de protesta que causó mucho impacto, aunque no tanto como el descubrimiento de América, que tuvo como respuesta la rebelión de los aborígenes y más tarde las revoluciones, las luchas por la independencia y finalmente guerras entre naciones superadas en proyectos de integración que recuerdan al sueño de la independencia hace 200 años. Y es que hoy estamos más cerca que nunca del sueño de San Martín y Bolívar, de una América Latina unida como una única patria. Es que por encima de nuestras rivalidades y diferencias hemos alcanzado acuerdos que desafían la matemática. Y es que en América Latina las paralelas sí se juntan. La independencia es un camino que comenzamos a recorrer juntos hace 200 años y que seguimos recorriendo, estableciendo los lazos que nos unen sin perder las diferencias que nos enriquecen. Porque es allí, en las diferencias y en las similitudes, que estamos inexorablemente unidos por la historia. Somos un continente rebelde. Nos venimos rebelando contra las injusticias de la época de la conquista. Y somos muy creativos a la hora de rebelarnos. Un pueblo se puede sublevar el tiempo de un relámpago. Es una necesidad de despertar. A veces protestamos pacíficamente, a veces violentamente, pero siempre resistimos la arbitrariedad. Al ser truncada esa esperanza y esa desazón, nos rebelamos en realidad contra el mal gobierno. No hay peor sensación que saber que no te escuchan. Se terminó convirtiendo en un desmadre de vandalismo y pillaje. Hubo una orden y se disparó contra la multitud. Es que el pueblo toma nota de la acumulación de abusos y finalmente un día estalla. Se puede destruir la parte física del movimiento, pero su mensaje queda en el espacio y el tiempo.